En los últimos vídeos que he publicado está saliendo mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente el tema del exterminio en los campos de concentración. Y entonces, bueno, pues me he estado haciendo un poco de búsqueda de pistas o de orientación esta mañana para ver por dónde continuaba hoy haciendo vídeos. Si seguía con las clases o trataba otros temas que tengo pendientes, porque hay muchísimas cosas que me gustaría contar en este canal. Pero siempre, intento preguntar antes o intento hacer un poco de pedir orientación al mundo sagrado, al mundo del espíritu, para ver si, para optimizar mi energía y optimizar mis días, porque si no, pues yo a veces tiendo a entretenerme o a irme con temas que a lo mejor no son los más urgentes de tratar. O sea, hay muchas cosas importantes, pero a veces el kit es atender lo que es mejor atender hoy. Y ese es el punto, o sea, la puntería en la vida espiritual y el aprovechamiento de la vida humana que tenemos, que es limitada en su tiempo, tiene más que ver con hacer a cada momento lo que es más adecuado en ese momento que no con otras cuestiones. Es saber estar ajustado en el tiempo. Así que esta mañana pues he lanzado la consulta y automáticamente me ha venido a la mente la vivencia que voy a contar ahora, porque lo que entendía es que era importante que todavía hablara un poco más de todo esto, de la Segunda Guerra Mundial, y que compartiera con el público una vivencia que hasta ahora pues nunca he contado en voz hablada. Es decir, yo de esto he hablado, pero a través de escritos. En algunos de mis posts de cuando tenía redes sociales, o sea, cuando tenía Facebook, yo sobre esto hablé en su momento. Y también se lo he escrito por email a un par de personas. A un par de personas de estas expertas que estudian cosas y tal, que pensé que les podría interesar, ¿vale? El asunto, aunque, no me contestaron, supongo que, no sé lo que debieron de pensar. Pero en fin, que quiero decir que es un tema que lo he tratado, pero que no es lo mismo escribir que hablar, porque a través de la voz me escuchan las propias almas de los muertos. Esto es un tema, esto es todo un tema. Cuando hablas en voz alta y además transmites emociones y te pasa como a mí, que de repente te pones a llorar o se te quiebra la voz, porque además estos vídeos, todos estos audios están editados, yo voy cortando cosas. Normalmente me pongo a hablar y hablo 1 hora y media del tirón, luego tengo que empezar a quitar partes porque si no, no hay manera de publicar algo tan extenso. Pero además es que quito a veces, si me pongo a llorar, pues claro, quito el trozo en el que he estado llorando, en fin, pero eso los muertos, las almas, eso lo escuchan, están ahí. De algún modo participan de esa cosa y eso a veces les sirve. Veis, he dado una vuelta todo para decir que al final esta mañana he recibido una indicación, he sentido que se me abría el corazón de bien, o sea, de que había como un camino abierto para hablar de este tema, que estaba bendecido de algún modo el hecho de que yo hablara en viva voz de este tema, para quien sea que me quiera escuchar. Así que voy a traer un tema que es un tema de los temas y es, va a ser controvertido, yo qué sé cómo se lo van a tomar la gente que me oiga, pero voy a dar mi versión. La percepción que yo tuve acerca de por qué se detonó la Segunda Guerra Mundial, que no es nada que aparezca en los libros de historia. Y apuesto a que nadie de los que me han escuchado hasta ahora, o sea, de la gente que está siguiendo este canal, apuesto a que no han escuchado nunca una versión similar. Pero voy a contar lo que me sucedió. Esto sucedió en el año, no sé si era 2005 o 2006, creo que era 2006, pero no estoy segura. No estoy segura. Sucedió durante un viaje a Madrid. En aquel entonces yo ya no vivía en la gran ciudad y
Y bueno, pues era la época en la que yo realizaba sesiones de escucha corporal a la gente, le ponía las manos en el cuerpo y me llegaban cosas de sus células, de sus memorias, de sus guías, bueno, lo que hubiera allí. Y bueno, pues aparte, pues yo llevaba una vida muy ermitaña en un pueblo, convivía con un amigo y una amiga para compartir gastos y todo esto, eran almas afines de algún modo, bueno, teníamos cierta complicidad, yo podía hablar con ellos más o menos de las cosas que escuchaba o que sentía, pero era una vida bastante ermitaña. Es decir, yo estaba casi solo centrada en mi desarrollo interior, en limpiar cosas de mi pasado, en reparar cosas de mi cuerpo energético. Vamos a decir, era un poco como esas etapas que se conocen en la ingeniería naval, ¿no? Cuando retiras a un buque, lo pones en dique seco, que dicen. Es decir, tú te retiras del mar, te vas a los diques y ahí te reparan. Y entonces estás parada, de algún modo estás detenida en puerto, no porque no vayas a volver a navegar más, sino porque te están haciendo, vamos, un repaso a fondo. Pero pues para poder tener una cierta economía y de paso también para poder cuidar mis relaciones y desarrollar una faceta que era necesario que yo desarrollara, todo esto de poner las manos y de ayudar a los cuerpos, pues yo me iba de vez en cuando también a Madrid, donde tenía una relación, bueno, unas relaciones de amistad, y eso me permitía pues hacerle sesiones a la gente de allí, interactuar con personas de allí. Estaba allí, qué sé yo, una semana, 2 semanas y regresaba al pueblo y seguía con mi vida de ermitaña. Los viajes siempre resultaban muy enriquecedores. Aprendía mucho y además me llenaba mucho humanamente el trato con aquellas amistades y con otras personas que conocí. Y entonces, pues fue en uno de estos viajes a Madrid que sucedió lo que voy a contar. Y el contexto es importante porque el contexto es, bueno, es parte de lo que te da el baremo de lo que significa a veces una vivencia o de su fiabilidad, es decir, de dónde viene y qué consistencia tiene. Entonces, el contexto es un contexto en el que yo estaba volcada en una vida mitad ermitaña, mitad consagrada a la ayuda a otras personas, como una ayuda terapéutica, por así decirlo. Estaba muy centrada en la escucha corporal, casi todo era escuchar el cuerpo, el mío propio y el de otras personas. Y además en Madrid conocí a una mujer que también era terapeuta, y resulta que interactuando con ella se habían desatado en mí pues unas memorias, una especie de regresión que viví en la que yo reconocía esa alma, o sea, era como que como que la reconocía de otra vida o algo así, y ambas resultaba, según mi regresión, claro, lógicamente, que habíamos sido parteras entre los aztecas. Bueno, este va a ser el primer vídeo donde saco el tema de México, pero es que hoy me lo he pasado soñando con cosas de México y bueno, pues es la hora de decir que México es una de esas tierras y lugares recurrentes en mis sueños. O sea, uno de estos sitios, digamos, en los que, bueno, mi vida onírica y partes de mi camino espiritual han estado ahí y tiene mucho peso. Pero bueno, pues es uno de estos misterios que cargo en mi vida, porque yo qué sé, he llegado a soñar cosas muy misteriosas, muy enigmáticas con las cosas de México, como no puede ser de otra manera, porque bueno, pues claro, es un lugar muy rico, con una historia muy rica y con una espiritualidad muy diversa también, ¿vale? Entonces decir, parteras aztecas, bueno, en fin, ya sé que el tema, decir azteca es controvertido en sí mismo, porque los aztecas, bueno, pues tenían sus luces y tenían sus sombras. Y yo he percibido ambas cosas a lo largo de mi vida, de estos años de escuchar. O sea, no tengo idealizados a los aztecas como no tengo idealizados a los nórdicos. O sea, yo no vengo aquí a idealizar ningún pueblo, cada uno tenía sus cosas. Pero en aquella ocasión yo conecté con algo muy hermoso, no sé, como de que había un conocimiento espiritual muy profundo que tenía que ver con la partería y fue pues una alegría muy grande encontrarme con aquella mujer y había todo un llamado además porque se expresó la energía de Rafael
que tengo un vídeo dedicado a Rafael, pero que no es porque sí, Rafael rondaba mucho mi vida, la energía de lo que llamamos el ángel Rafael, la energía de la sanación y de conocer todos los caminos, que es también su esencia, pues rondaba mucho mi vida en aquel entonces y se expresó mucho Rafael cuando yo conocí a esa mujer y de hecho me transmitió un mensaje también para que se lo diera a ella y era todo un llamado a recuperar cosas del conocimiento de la partería espiritual. No tanto la partería física, porque bueno, para eso hay que estudiar, hay que ser comadrona y tal, pero hay un tema que es la partería espiritual. La partería espiritual es algo que también sé que Anubis puede enseñar, ¿vale? Tiene que ver con abrir caminos, tiene que ver con despejar las puertas y tiene que ver con defender los caminos para que las almas se encarnen y lleguen a nacer y puedan desarrollarse, es decir, que no las maten recién nacidas, porque el nacimiento va más allá del momento del parto. Hay una etapa muy vulnerable que es posparto, bueno, en fin, hay toda una serie de temas y la partería espiritual tiene que ver con esto. Entonces yo, bueno, primera vez que escuchaba este concepto, y se me movió eso. Y además, en esa época, también se me había movido algo, o sea, que no, bueno, las fechas me bailan porque no tengo aquí el esquema, ¿vale? Pero era la misma época en la que se me movió lo que está narrado en un vídeo que se titula El Dios del Dinero. Si alguien lo ha visto, sobre el dios del dinero, lo que yo explico allí, esa vivencia chamánica, en ese tiempo a mí se me desbloqueó, se me abrió toda una conexión con una antigua partera de Oriente Medio, ¿vale? Una partera de Oriente Medio que además me empezó a hablar de cosas bíblicas, que si la madre de Samuel, que si el nacimiento especial de no sé qué, y de Sansón, y no sé qué. Es decir, una partera de épocas bíblicas de Oriente Medio, podríamos decir que si te habla de la Biblia y de esos casos paradigmáticos, es que era una partera de Israel, del antiguo Israel, ¿vale? Entonces, bueno, más tarde también hubo un tema con una partera africana, pero esto llegaría después. En todo caso, yo lo que quiero decir es que para cuando yo estaba en ese viaje en Madrid, había energía de parteras circulando. O sea, había una energía sagrada que tenía que ver con no tanto con la sanación, no solamente con la sanación, sino con el tema de las puertas y de los caminos y de las almas que se tenían que encarnar, de las almas que están por nacer y de facilitar estas cuestiones. Y eso estaba, digamos, como rondándome, como queriendo encontrar más camino, más pista, más apertura y que yo lo expresara. Y eso venía tanto de la zona que llamaríamos Antiguo Israel como de la zona de los aztecas. O sea, porque ya se me estaban juntando dos cosas y yo estaba muy interesada en ello porque además yo quería ser madre y bueno, pues con todo este tema de la partería espiritual me estaba llegando información acerca de cómo prepararme yo misma para la maternidad, cómo ayudar al alma de un niño o de una niña para que naciera, en fin, había todo un tema. Yo estaba realmente muy interesada en eso. Así que bueno, yo estaba, pues todo lo que escuchaba, pues lo escribía tal y cual. Y entonces es cuando sucedió esto que voy a contar ahora. ¿Vale? O sea, esto parece una introducción muy larga, pero es que tiene todo que ver. Es necesario haber escuchado todo esto para entender lo que sucedió a continuación. Y es que un día me empecé a encontrar mal. Bueno, qué raro, ¿no? Estas cosas que pasan en mi camino. Pero quiero decir que este camino, el camino que yo ando es sacrificado. La gente desde fuera debe pensar, ¡oye, qué bien! Esta tiene los días que tiene, debe ser, vamos, va a ser una mujer súper, vamos, como una superwoman, ¿eh? No, pues al revés. Y bueno, es un camino de superación. ¿Por qué? Porque cuando te llegan y tienes que confrontar energías X de muertos o de traumas, de memorias complicadas, de cosas que acabaron mal y tal, pues todo eso afecta a mi cuerpo energético y temporalmente lo paso mal. Esto es el chamanismo tradicional, o por lo menos ciertas líneas de chamanismo tradicional son así. Los chamanes absorben en su cuerpo el mal, entre comillas, y lo transmutan. Esto es una línea
Es una línea ancestral antiquísima, está expresada en diversos pueblos del planeta. No es algo que yo me haya inventado. Lo que pasa es que a mí me llevaría mucho tiempo encontrar otros referentes, o sea, encontrarlo en libros, ¿vale? Pero sí, pero existe, o sea, no, bueno, lo que pasa es que aquí en Occidente tenemos una idea del chamanismo, bueno, no sé, bueno, también ha habido escritores, influencers y cosas pues que parece que te venden el chamanismo como si fuera el camino del poder y de que ya no te va a pasar nada. Y es, bueno, es al revés, es un camino peligroso que solo debería asumirse si realmente es tu vocación y si realmente los espíritus, por así decirlo, las fuerzas del mundo sagrado te lo indican y te dicen, ok, te vamos a acompañar y te vamos a ayudar. Si no, es medio suicida meterse en caminos chamánicos, por lo menos a mi entender. Que si hay gente que hace un taller de fin de semana y luego todo le sale bien, bueno, pero para mí eso no es exactamente chamanismo, eso es como, bueno, coger tips del chamanismo que puedes usar como pequeñas herramientas de quita y pon, pero no es lo mismo. No es lo mismo que el camino chamánico tradicional puro y duro, donde todo tu ser se ve comprometido y sí, tienes que asumir que a veces va a haber combates a vida y muerte, porque es así. Porque el chamanismo tradicional tiene que ver con la naturaleza salvaje, no con la vida de supermercado de aquí y de ahora, de estos tiempos, que parece que, bueno, que eso, tú puedes ir a un taller de fin de semana y coger tips de chamanismo como quien compra en una estantería de supermercado una cosita que le va a venir bien. Y adquiere cositas, pero no le han cambiado la vida en absoluto. Bueno, pues yo estoy hablando de otra cosa y ahora en esta anécdota que voy a contar se va a demostrar de qué cosa estoy hablando. Cuando hablo de que el chamanismo puede suponer tu lucha a vida o muerte, o cosas pues bastante más graves que adquirir pequeñas herramientas para tu desarrollo personal. Bueno, pues como digo, me empecé a encontrar mal. Mal quiere decir, me empezó una de esas migrañas que en aquel entonces me daban mucho, dolor de cabeza y tal, pero además en esta ocasión tenía una sensación como de estar empezando a tener fiebre o algo. Yo mi primer pensamiento fue, bueno, he pillado un virus normal porque andas por aquí por Madrid con unos y con otros y moviéndote con gente y bueno, pues algo habrás pillado. Pero no era un virus, o si lo era, bueno, el virus, en fin. Yo me acabé echada en la cama sin salir porque no me encontraba en condiciones ni de ver a nadie ni de hacer nada y el dolor de cabeza iba más. Y entonces pues sí, dije, bueno, voy a enfocar mi cuerpo a ver qué es esto porque cada vez me encuentro peor. Y entonces empecé a tener visiones horribles, indescriptibles, de restos humanos, cosas quemadas. Yo veía todo el tiempo espacios negros de quemado, de hollín, de residuos, y todo tenía que ver con sitios donde habían sido quemados cuerpos. Y también había un poco, digo también porque esto ya lo he mencionado en otro vídeo, pero había un tema con restos de cabellos humanos. Y bueno, hay todo muy siniestro, muy de película de terror. ¿Sabéis las películas de terror cuando empiezan a traer esas imágenes así como en flash de cosas perturbadoras, oscuras en el sentido de tenebrosas, oscuras en el sentido de que hay algo podrido, hay algo siniestro? Bueno, y además que te sientes con miedo, que empiezas a sentir algo malo. Y yo no tengo miedo de los muertos en sí, o sea, no es miedo a los muertos, o sea, no, cuando se te pone el cuerpo tan mal es que hay algo que va más allá, que no son los muertos el problema. O sea, no es que yo sintiera aprensión o que me estuviera poniendo enferma porque veía restos de cuerpos muertos, era otra cosa, ¿vale? Entonces empecé a ver unas figuras ante mí que sentí que eran ángeles, pero eran aterradores, porque sí que les veía como forma humana y rostro, y sus ojos estaban turbios, blancos, o sea, los ojos como si fueran opacos, no eran los ojos luminosos de los ángeles que, bueno, yo qué sé, por ejemplo, los ojos de Miguel, o los ojos a veces los ángeles se cubren los ojos precisamente con algo para no deslumbrar, porque les suele salir luz. Los ángeles auténticos, los ángeles, vamos a decir, que están del lado de la vida, del lado del creador, etcétera, etcétera. Estos no.
estos tenían el ojo en blanco. Muchas veces me he acordado de esos ojos y me he preguntado qué clase de ojos eran esos, si es que eran ciegos. Me daba una sensación como si fueran ángeles ciegos. Digo, ¿qué es que tienen como cataratas o es que están con los ojos en blanco como los poseídos? ¿Sabéis? La gente cuando están poseídos que se pone los ojos vuelta al revés, en blanco. Bueno, pues eran esa clase de ojos, pero esos ángeles estaban ante mí y me empezaron a hablar venían con un tono, un mensaje de clara amenaza. Me dijeron, nos han contado que estás investigando y haciendo cosas en relación a traer almas al mundo y que estás investigando y haciendo cosas para que las almas que vienen al mundo vengan más conectadas con las fuerzas sagradas, con sus guías, con Dios, y que estás acariciando como un sueño bonito de traer almas al mundo que vengan pues como unidas a lo uno, o sea, Dios entendido como lo uno, es decir, almas que vengan con sus hilos de energía bien conectaditos a las diferentes facetas de lo uno. Así que nos han dicho que quieres ayudar a que nazcan almas hijas de lo uno. Bueno, pues ¿sabes qué? La última vez que estuvo a punto de nacer un alma de este tipo, un alma o algunas almas de este tipo, provocamos la Segunda Guerra Mundial porque nos habían dicho que era entre los judíos que iban a nacer o que iban a nacer. Había alguien especial porque, claro, las almas que vienen de lo uno pues pueden traer ciertas características despejadas en sí mismas que pueden conducir a cambios en la humanidad y no nos interesa. Así que creamos la Segunda Guerra Mundial, le comimos en la cabeza a este Hitler, a estos y aquellos, generamos todo esto para que hubiera una gigantesca matanza, estilo matanza de los inocentes de Herodes, para los cristianos me van a entender, ¿no? La matanza de los inocentes famosa, ¿qué fue? Matar todos los niños, ¿qué tal? Para ver si se cargaban a Jesús, ¿no? Bueno, pues esto era ese estilo. Eso es lo que me dijeron esos ángeles. Me dijeron, mira, ese es el poder que tenemos. Ese es el poder y mira, pues lo conseguimos. Porque aquella alma especial que iban a hacer murió. Murió en un campo de concentración. Y las almas relacionadas o asociadas, todo lo que tenía que ver con eso fue exterminado, no quedó nada. Entonces, ¿sabes qué? Bonita, bueno, lo de bonita no lo decían, lo pongo yo ahora por desdramatizar y por hacer un poco de humor siniestro, humor de ultratumba, humor anubísico, llamadlo así, por ponerle un poquitín de no sé qué, porque si no, claro, yo contando esto evoco el momento y me pondría mal, entonces tengo que distanciarme, ¿no? Entonces me dijeron, ¿sabes qué, bonita? Cualquier persona, seas tú u otra, que se atreva a tocar este tema y que intente ayudar a que estos niños nazcan, que pues tiene que saber que vamos a provocar otra guerra o hacer algo similar, porque no, esto no se puede consentir. Nosotros queremos, o sea, estamos trabajando para un poder que le interesa que la humanidad siga más o menos en el estado en el que está de conciencia y que no despegue, no se libere y tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nacen almas hijas de lo uno, o sea, es decir, todas las almas son hijas de Dios, por así decirlo, pero había un concepto, había un matiz en el despeje y en el desbloqueo, en el camino de nacimiento, para que las almas no vengan así como accidentadas, con los potenciales recortados, que es como solemos nacer todos, que nacemos, vamos, como si hubiéramos pasado, la gente no se lo imagina, pero el trayecto hasta el nacimiento suele ser bastante terrible. Desde mi punto de vista, desde lo que yo he visto y desde lo que me ha contado Anubis, que bueno, que cada vez que abre la boca y habla de este tema me deja estupefacta y alarmada, porque parece que venir a nacer cada vez es más complicado. O sea, lo que nace de ti es lo que ha podido finalmente nacer. Pero hay un montón de potenciales y de partes del alma que se quedan por el camino. Y no por culpa de nuestra madre, la pobre, que hace lo que puede. O sea, es porque hay una parte hay una dimensión que está pegada a esta, que está como de filtro, por así decirlo, y bueno, cruzar eso cada vez es más complicado.
¿Por qué? Bueno, pues en este caso me estaban diciendo un porqué. Hay más, ¿vale? No todo es cosas malas que no quieren que nazcan humanos guays o humanos bien. No, hay más cosas que no todo es esto, pero estos seres me dijeron esto, que tenían puesto el ojo en todo lo que iban a hacer y que no les interesaba para nada en absoluto esa clase de temas y conocimientos que yo estaba removiendo y escuchando, y que estaba tan feliz y que decía, uy, sí, qué guay, yo voy a despejar esto, voy a escribir libros sobre esto y me voy a dedicar a esto, voy a ayudar a nacer. Como dijo Rafael, nos llamó a esa mujer y a mí a ayudar a nacer a almas hijas de la gloria, o no sé qué, una expresión, wow, que sonaba como, wow, qué felicidad, qué bonito. Yo toda feliz con eso, sí, pues mira. Habló Rafael y al cabo de nada aparecen estos y vamos, como un jarro de agua helada, no lo siguiente. No lo siguiente, porque me sumergieron de pleno en lo que fue el exterminio, lo que llaman los judíos la Shoah, lo que se ha devenido a llamar el Holocausto. Y me dijeron con total seguridad, o por lo menos eso es el poder que se atribuían a sí mismos, que había sido provocado y no por lo que la gente se piensa, y que Hitler solo fue un títere. O sea, no les bueno, a estos seres, ángeles torcidos, ángeles ciegos, yo que sé cómo llamarlos, ángeles al servicio de poderes corrompidos, no les cuesta nada. Hacen así un chasquido de dedos y manipulan la mente, te traen ideas, te hacen que se junten con otras y son capaces de convencer a cualquiera que ponerse a exterminar judíos es lo que hay que hacer para salvar a Alemania y convertir a Alemania en un imperio utópico, donde todos sean guapos, listos y fuertes y todo sea guay y todo sea bien. Y te meten eso en la cabeza cuando te están sembrando miseria y horror. O sea, no solamente es que su agenda oculta es exterminar a los máximos judíos posibles, si es posible a todos mejor, para que no nazca ninguna alma de esas. Es que además vas a traer miseria y horror a tu propio pueblo alemán, porque Alemania sufrió muchísimo también con la Segunda Guerra Mundial, por las bajas y por el sufrimiento moral y espiritual y bueno, en fin, que cuando te vienen cosas así de otro plano vendiéndote una utopía que requiere que para cumplir la utopía tengas que invadir a otros países en plan imperial, porque claro, era un sueño imperial, el que se infiltró en la cabeza de Hitler era un sueño imperial, hacer de Alemania un gran imperio otra vez. Cuando te vienen sueños utópicos de ese tipo, que requieren en primer lugar que invadas otros países y en segundo lugar el exterminio de los feos, como yo digo, o sea, de todo lo que sobra. Desde esa utopía, o sea, claro, si tú construyes una utopía es como pintar un cuadro ideal. Entonces, bueno, pues no vas a querer todo lo que no encaja con tu modelo ideal. Y ahí, pues claro, había que exterminar a judíos, a gitanos, tal cual. O sea, empiezas a poner una lista de exterminables y al final te sobra la mitad de la población. Qué sé yo, por decir algo. Bueno, pues todo eso son malas señales, son muy malas señales, pero el poder de las entidades que están en otro plano y que, digamos, navegan alrededor de nuestras cabezas es muy grande, porque la media humana no tiene conciencia de estas fuerzas, no tiene un entrenamiento detectivesco en sondear qué es lo que... O sea, qué cosas estoy alimentando cuando doy entrada a estas ideas y cuando accedo a estas agendas. O sea, la gente no piensa. O sea, le convencen de que un buen fin puede exigir medios feos, y por eso pues muchos nazis estaban sintiendo que hacían un trabajo desagradable, pero que era el trabajo necesario para la gloria de su pueblo. O sea, lo veían pues como una labor fea pero necesaria. O sea, pues porque, bueno, tenían el cerebro absolutamente lavado, no solo por Hitler y tal, no, por estos seres. O por lo menos es lo que yo percibí. O sea, por estos ángeles ciegos que a su vez trabajaban para otro poder superior, que odia a la humanidad. Que la quería, vamos, mal, la quiere, vamos, aplastada, sometida, le tiene rabia. Eso es lo que yo percibí. Bueno, lo estoy diciendo así, contando en 34 minutos, pero en realidad aquello me llevó días. Porque yo entré como en una vorágine visionaria, pero era como un mal viaje.
Lo que dice la gente cuando se toman una droga en mal estado y tienen un mal viaje. Bueno, pues yo nunca me he tomado drogas ni sustancias alucinógenas, que creo que ya lo he dicho, pero aquello fue un mal viaje, porque no podía dejar de ver cosas horribles, restos humanos, escenas de... Bueno, o sea, me metí en el infierno de los campos de concentración y en general, de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, en la Segunda Guerra Mundial sucedió de todo. Algo se aseguró de que yo supiera la clase de males y horrores que se habían desencadenado para acabar con esa alma especial, cuyo nacimiento estaba anunciado o que a lo mejor ni siquiera era tan especial. Esto era un tema como de cosas paranoicas que observan las almas que están por nacer y antes de permitir que nazca fulanito o menganito o no sé quién, ¡zas!, provocan una cosa absolutamente espeluznante. Y era horrible, claro que me encontraba mal, claro que me daba dolor de cabeza y claro que tenía fiebre, porque había mucho fuego, pero fuego malo, fuego destructivo, fuego cruel. O sea, había un fuego de querer exterminar, de querer dañar. ¿Por qué? Porque además una guerra mundial traumatiza. Traumatiza no solo a cada individuo que la vive, traumatiza a la humanidad en colectivo. Entonces tú tienes una humanidad que parece que está a punto de dar un salto, lo que dirían hoy los de la nueva era, un salto evolutivo, y le generas una guerra mundial y ya está, el salto evolutivo a tomar por saco. Porque el trauma lo que hace, ¿qué es lo que hace el trauma? El que no lo sepa, bueno, hay libros sobre el trauma, los efectos del trauma. ¿Qué hacen? Disociar, fragmentar, atorar. O sea, es decir, la humanidad fue traumada, por lo menos la humanidad que tuvo una implicación directa con eso, pero en general, todas las almas humanas, el planeta en sí, está más en comunicación todo lo humano entre sí de lo que pensamos. Y entonces en esto sucede como cuando, mira, es como cuando tú eres niño y vas a la escuela. Y vas a la escuela y de repente unos abusones en el patio de la escuela empiezan a golpear y a pegar al niño de las gafas, al empollón, al debilucho y al empollón, que sirve de metáfora de lo que se hizo con los judíos en aquel entonces. Es el equivalente, ¿no? Arquetípicamente se les consideró los empollones, los gafitas, los estudiosos. A veces pues se les hizo esa caricatura de más feos o más débiles o lo que sea, se les caricaturizaba, ¿no? Pero pues bueno, los que eran más intelectuales, los que no sé qué, entonces vienen los abusones, les pegan una paliza, los dejan ahí medio muertos, si no es que muertos. Y entonces, ¿qué pasa con el resto de niños que son testigos de esa escena? Pues que también se quedan traumados en cierta manera porque aprenden una lección. O sea, hay un acto moralizante, entre comillas, perverso, que es como cuando en la Edad Media, pues eso, colgaban a alguien o lo quemaban vivo y lo hacían en medio de la plaza para que todo el mundo lo viera, para que todo el mundo aprendiera que no había que quebrantar ciertas normas y que había que estar con la cabeza gacha y sumisa ante el poder de turno. El poder de turno que era una especie de matón de patio de escuela, una especie de mafioso de estos, ¿no? Entonces el resto, ¿qué aprenden? Aprenden, glups. No seas como esos niños gafotas, empollones intelectuales y tal y cual, porque mira lo que te puede pasar. Bueno, yo me quedé muy en shock por lo que me estaban contando. Lo cuestioné, por supuesto, porque dije, mira, igual son ángeles o son entidades corrompidas que te están queriendo simplemente asustar para que no tires del hilo de todas estas cuestiones de la partería. Ni de Israel, ni de los aztecas, ni de ningún sitio. No toques el tema de la partería, eso es lo que te están diciendo, ¿no? Partería espiritual, no, gracias. O sea, que haya comadronas, bueno, sí. Pero, o sea, todo este rollo de ayudar a las almas a nacer, no lo queremos. Entonces digo, bueno, igual solo te están viniendo a asustar. Esto debe ser, como dicen en España, ladran, luego cabalgamos. Quiere decir que has tocado un tema importante, un tema clave, y que algo se ha sentido molesto. Tan molesto que viene aquí a ladrarte, ¿no? A decirte, estás tocando una línea roja, por aquí no pases. Entonces pensé, bueno, a lo mejor ellos no tienen todo ese poder que dicen, solo te lo están diciendo para asustar. Me planteé eso, pero, como digo, fueron días. Yo no podía salir del trance cada vez que cerraba los ojos, eran pesadillas
tuve pesadillas, estuve como febril, la migraña parecía que me iba a estallar la cabeza, y es que además acabé como viviendo una especie de confrontación silenciosa con el poder mayor que estaba detrás de aquellos ángeles ciegos o con los ojos en blanco. Porque en determinado momento me encontré en un espacio oscurísimo, pero no era la bonita oscuridad negra de Anubis, el amoroso. Era una oscuridad de cosa podrida, de cosa corrompida, de cosa malvada. Y había ahí una cosa que era, vamos, como un espacio lleno de odio. Había tanto odio silencioso observándome de, bueno, esa entidad o poder que gobernaba a esos ángeles de ojos blancos o de ojos turbios, opacos o lo que sea, que no quiso ni hablar conmigo. O sea, yo me sentí, bueno, era como una película de estas de ciencia ficción. Tú, una miserable humana pequeña, entras en un espacio enorme que se veía también todo como quemado. No sé, como las paredes quemadas y como estos sitios quemados que queda toda la pared como sucia, como pringosa, de residuo negro. Bueno, era una cosa muy extraña. Y se sentía odio. O sea, un odio tal que, claro, cuando sientes energía de odio volcada hacia tu persona o volcada en general, o sea, el cuerpo realmente se descompone porque la lectura que hace del odio es, el odio tiene un mensaje que es no vivas, no quiero tu existencia, o sea, muérete. Entonces, bueno, esto es como, es lo peor que puedes sentir de parte de cualquier entidad o persona. Realmente te pones enfermo. Si eres una persona sensible y que notas la energía que está ahí, te pones enfermo y claro que se te descompone la cabeza, o sea, es como si te echaran veneno. Y ahí sí, pues claro, tu cuerpo energético vive una intoxicación, o sea, es como si te estuvieran envenenando, básicamente. Claro, tienes dolor de cabeza, tienes síntomas digestivos, tienes de todo, o sea, fatal. Escalofríos, del cuerpo destemplado, te da temblor, castañeteo de dientes, bueno, depresión, o sea, te da una sensación opresiva como de falta de esperanza, falta de luz, pero todo es porque hay alguien o hay una cosa allí que está diciendo o está emitiendo en tu dirección odio puro y además en cantidad inmensa y está diciendo muérete o en fin, que se mueran todos o bueno, no, que se mueran todos no, porque ese ser o ese poder lo que quería era que la humanidad siguiera como estaba, o sea, que no levantara cabeza, pero muerta tampoco la quería, porque supongo que cumplía alguna clase de rol o de finalidad que le interesaba, probablemente tipo parasitario, no sé. Entonces, bueno, yo de todos modos, con mi entrenamiento de chamanita de a pie, digo, bueno, tú haz lo que siempre te han dicho tus guías. A mis guías no los podía oír porque estaba tan intoxicada que cuando estás así tan mal, a veces pues tu cuerpo energético no funciona y es como tener el teléfono escacharrado, no los escuchas en ese momento. Pero bueno, en esos momentos te sirve lo que has aprendido previamente. El entrenamiento te salva cuando todo fracasa. Entonces, bueno, yo estaba muy entrenada para confrontar lo que fuera que se me presentaba y tratar de dialogar y arreglar las cosas a través del diálogo, buscar un entendimiento o por lo menos una tregua. Y entonces yo traté de hablar, o sea, yo le envié un intento de diálogo a ese ser o a ese poder para entender, porque digo, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tiene a la humanidad así? ¿O por qué quiere esto? ¿Qué tanto le molesta que nazcan niños así o nazcan niños asá? O sea, ¿qué es este odio? O sea, el odio hacia los judíos era simplemente porque estaba era un poder obsesivo de estos que espían todo y que estaba como que le habían llegado rumores de que entre los judíos, y entonces estaba como obsesionado con los judíos por esa razón. Pero no era por nada más que los odiara. O sea, no los odiaba por nada de lo que la gente piensa, se odia al judío por esto y por esto. No. Era como estos paranoicos del poder que le dicen, no, que entre los judíos van a hacer no sé qué, lo mismo que Herodes. O sea, igual, le da igual. Si le hubieran dicho, van a hacer entre México, bueno, pues hagamos una segunda guerra, o sea, hagamos que se mueran todos los de México y masacrémosles a todos. ¿Me explico?
Pero bueno, para poder conseguir eso tiene que desplegar primero todo un discurso ideológico que cale en la población para que se pueda lograr que los humanos se masacren entre sí. Porque claro, este poder no es algo humano, está en otro plano. Entonces, ¿cómo logra intervenir en las vidas humanas? Bueno, pues bajando la escalera de los diferentes seres, los diferentes grados, jerarquías y tal, bueno, pues influye a unos ángeles, los tiene ahí trabajando para él, unos ángeles que a mi entender pues están desviados, o sea, serían desvirtuados, que dirían mis guías, bueno, en fin, trabajan para él y luego pues estos influyen a ciertos humanos. Y entonces, bueno, pues ya está, ya tienes la guerra montada, ya tienes la masacre que quiere el otro de arriba. ¿Me explico? Entonces muchas ideologías de odio vienen de cosas así y la gente cae porque los engañan, o sea, los engañan. Bueno, en fin, total, que yo intenté hablar con este ser y no me contestó, solo me llegaba odio, no logré la más mínima cosa, solo logré odio y tuve que dejarlo, o sea, tuve que ceder, es decir, fue creo que la única vez en mi historia de chamanismo de a pie que no logré ni media palabra, ni media comunicación de parte de algo malo, porque, bueno, a veces me he encontrado en toda clase de situaciones y normalmente te contestan a veces de malas maneras, con todo de insultos y de odio y tal, pero por lo menos te contestan, pero en esa ocasión no. Tiempo más tarde Miguel me explicaría, me hablaría sobre el mal y me diría, mira, es que cuando tú dialogas con algo, con una entidad o con un ser, es un modo en el que tú también estás conociendo a esa energía. O sea, hay un intercambio de pareceres, pero hay un intercambio también como de, no sé, tú notas cosas en la energía, tú conoces un poco a esa energía. ¿Y qué pasa? Que el conocimiento es la antesala de la defensa. Es decir, es como en el sistema inmunitario. Tú vas conociendo lo que está ahí y entonces si eso te está atacando, puedes encontrar la manera de contrarrestar el ataque o de inmunizarte. Es el sistema inmunitario. Entonces, bueno, Miguel es un maestro del sistema inmunitario, es un maestro de la defensa, pero es un tipo de defensa que, desde luego, o sea, al menos desde lo que a mí me ha enseñado, tiene que ver con la consciencia. O sea, es decir, con el conocer lo que cada cosa es, saber distinguir, saber discernir. Entonces, ¿qué me dijo? Mira, ¿qué significa que algo malo no te quiera ni hablar? Sabe todo esto que te estoy diciendo y por eso no te habla, porque no quiere que lo conozcas. No quiere darte la más mínima pista ni de su identidad, ni de cómo es, ni de por qué está haciendo lo que hace. ¿Por qué? Porque si lo hace, tiene el temor, entre comillas, de que tú averigües cosas y acabes encontrando una manera de superarlo o de encontrar una defensa, un antídoto, una cosa que te inmunice a su mal. Sería, bueno, la comparación que me ponía Miguel, por ejemplo, tenemos un virus dañino, pongamos el de la viruela. Bueno, pues si tú no descubres lo que es ese virus o cómo es o cómo tal, no sabes por dónde te viene la enfermedad. No puedes generar una vacuna contra eso o lo que sea. O sea, tu sistema inmunitario no sabe qué es lo que le está dañando. Bueno, en fin. Entonces, cuando tú descubres algo, dices, este mal viene de aquí, entonces puedes desarrollar una respuesta. Por ejemplo, la viruela, pues sí, la viruela es una enfermedad vírica y ha causado estragos. O sea, cuando la gente pues no, bueno, sobre todo en poblaciones que no estaban inmunizadas, bueno, pues era horrible, como pues se vio, ¿no? Cuando hubo toda la invasión de parte de occidentales en el continente americano, llegó la viruela allí, bueno, se llevó un montón de gente por delante, pues porque no eran poblaciones que no estaban acostumbradas a lidiar con ese mal. Entonces, en el plano espiritual sucede exactamente igual. O sea, hay males que son como virus o son como bacterias de estas bacterias que producen enfermedades, o sea, infecciones malas. Entonces, yo qué sé, hay poderes y energías malignas que lo que hacen es esconderse, o sea, velarse, no hablar,
no manifestarse abiertamente, o sea, se te muestran para decirte estoy aquí, no pases esta raya, pero ya no te dejan conocer nada más. ¿Por qué? Porque si no, pues los puedes combatir, los puedes echar, o sea, puedes incluso hablar de ello y ayudar a otra gente a que se inmunice contra esa cosa de odio. O sea, tú intentas dialogar con este señor, con este ser, y no te dice ni media palabra. Eso sí, la mirada de odio la notas, porque eso sí te tiene que quedar claro para dejarte como la huella, ¿no? La impronta y la cosa de la amenaza, de no pases esta raya. En fin, me tuve que retirar y, bueno, pues Miguel meses después me diría, el peor mal, grábate esto en la cabeza, el peor mal siempre es el que no quiere ser conocido, se esconde. O sea, el mal que no se manifiesta, ese es el que te puede joder. O sea, ¿por qué? Porque no lo conoces. Entonces, bueno, no quiere decir esto que no haya esperanza, ¿eh? O sea, porque estoy hablando de una vivencia de hace un montón de años, 2005, 2006. Pero quiero decir que a veces te topas con cosas que te superan no solamente tu conocimiento, sino tus capacidades. Tienes que asumir el misterio tanto para lo bueno como para lo malo. Y del mismo modo que asumimos misterio para Dios, a veces confrontas un mal que es misterioso también. ¿Vale? Y en ese momento pues me tocó claudicar de algún modo, me tuve que como retirar, como decir, bueno, en mi visión interior yo era como una figurita casi infantil que había entrado en un espacio horrible, todo quemado, lleno de residuos negros y cosas de odio, y yo había entrado allí tratando de hablar con el que habitaba ese espacio, porque era como si fuera un espíritu, una entidad que habitara ese inmenso espacio quemado. Pero no se me quiso mostrar, entonces yo, pues como las niñas o los personajitos de cuento, pues salí, no diré derrotadita, pero un poco apaleada, pero sí, y resignada a decir, vaya pues no me ha querido hablar, y salí de allí, y en fin, y poco a poco me fui encontrando mejor, recuperé la salud, pero nunca pude olvidar lo que me contaron sobre la Segunda Guerra Mundial y de hecho me quedé muy afectada porque pensaba, ostras, ¿y a quién le cuento esto? Nadie me va a creer cuando lo cuente. En fin, que entonces hay poderes que no se manifiestan, pero lo que me dice mi entendimiento después de tantos años es que al final incluso su empeño en no hablar, en no manifestarse, también habla. En el fondo, pues, bueno, pues tienen su punto débil, ¿no? Tienen su miedo, por eso se esconden, pero lo que habla de ellos es lo que producen, sus propagandas y sus comeduras de tarro. O sea, ¿qué es lo que producen? Tú ves el rastro que deja un animal y ya te haces una idea de qué clase de bestia es. Y esa es la palabra, ¿no? La palabra bestia. Yo creo que ese día me encontré con una especie de bestia y creo que los cristianos me van a entender mejor con esta palabra. Se me ponen los pelos de punta cuando lo digo. Con eso ya lo he dicho todo. En fin, ¿cuáles fueron los resultados, el impacto de eso en mi vida? Aparte de, bueno, de que me quedé muy impactada y muy afectada. Bueno, yo detuve, o sea, mi pensamiento se frenó. O sea, se frenó en lo relativo a todo eso de la partería espiritual. Dije, bueno, a ver, voy a esperar a ver qué es lo que me dicen mis guías y tal. Pero es que de todos modos, lo primero que pasó es que esa amiga que había reencontrado, esa alma afín, a la que Rafael también llamó algún día para traer hijos de la gloria, no sé qué, trabajáis juntas y tal, y trabajar con las flores. Había todo un tema muy de las flores. Claro, eso también encaja mucho con la parte, digamos, hermosa de la espiritualidad azteca, tenía mucho que ver con lo florido. Bueno, yo tenía todo de visiones de flores, de cosas bonitas. Bueno, pues esa amiga dejó de ser amiga de la noche a la mañana, se le metió en la cabeza que había algo oscuro conmigo, que yo creo que era Anubis. O sea, bueno, sin el creo, estoy segura. Ella veía conmigo algo oscuro, empezó a decir que yo, pues que
que era una especie de señora oscura de la noche, no sé qué, no sé cuántos, que no, que se empezó a sospechar que no, que yo le ocultaba cosas, empezó a emparanoiarse, esa es la palabra, emparanoiarse, como si yo tuviera no sé qué agenda oscura o oculta o no sé qué, el color negro de la energía que veía conmigo, porque claro, ella era una mujer sensible, se le atragantó, bueno, y se acabó. Pues ya no quiero quedar contigo, ya no salimos juntas, ya no hablamos más, ya no intercambiamos sesiones de terapia, ni conocimientos, ni nada, se acabó, punto pelota, y nunca más. De hecho, se borró tan de mi vida que no, se acabó. No la he vuelto a encontrar nunca más, ni he vuelto a saber de ella, vamos, o sea, cuando la gente se quiere borrar de tu vida, se borra y ya está. Y a mí me dio mucha pena. Me dio mucha pena, de hecho, en aquella época me sucedió con más personas. Y bueno, pues, ¿qué puedo pensar? ¿Qué puedo pensar? Que bueno, que supongo que fue un modo que también tuvieron esos ángeles de ojos turbios y tal, de asegurarse de que se me quitara de la cabeza tirar de ese hilo de energía y de ese hilo de información, para que no removiera más nada de los niños de hijos de lo uno. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿tú estás loca o qué? Nada, que lo sepas, ni se te ocurra, porque entonces serás la causante de que surja una tercera guerra mundial. O sea, como toques algo de esto, como alguien toque algo de esto y traiga hijos de lo uno, ten por seguro que va a haber la tercera guerra mundial. Eso era el mensaje. Yo, claro, yo no quería tamaña responsabilidad. La verdad es que consiguieron asustarme bastante. Aún y a pesar de tener guías, claro, yo no tonta no era, digo, jolín, Miguel, es mucho Miguel, Anubis también es un bondadoso y esto de que nazcan niños y tal, bueno, me hablaría más veces de esas cosas en el futuro. Digo, pero ¿qué son mis guías al lado de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Es obvio que no es el poder de Miguel el que rige el mundo, porque si por Miguel fuera no habría sucedido la Segunda Guerra Mundial. ¿Me explico? Y Anubis tampoco. Anubis no es esa clase de ser. Vale que tiene una relación muy fuerte con la muerte y con el mundo de los muertos, pero no le gustan las guerras. Y todo esto le parecen atrocidades. Entonces no, si fuera Anubis el rey del mundo, por así decirlo, no, estaríamos viviendo felizmente. Vamos, porque Anubis es bastante vividor en el sentido de que le gusta la buena vida, la vida tranquila, que la gente coma, que la gente hable, que la gente sea feliz y bueno, pues cuando les llegue la muerte, pues que se sientan felices y satisfechos y digan, bueno, he tenido una buena vida, es un buen día para morir, venga, ahora pongo el fin en el libro de mi vida, pero sintiéndose bien, sintiéndose pleno, como el que ha hecho un largo viaje y dice, guau, qué bien, bueno, ahora me muero. Eso es Anubis, o sea, esa es su visión de la vida, eso es lo que a él le gustaría. Entonces, claro, yo me di cuenta, dije, vale, yo tengo unos guías que son poderosos, pero hay algo más en este mundo y está claro que tiene mucho poder. Entonces, pues yo, siendo realista, me contraje de alguna manera. Además es que perdí las relaciones de amigas y de amistades del ramo de las terapias que tenían que ver con todo aquello. También en aquella época tenía mucha amistad con una chamana que trabajaba en Madrid y que era alemana. Qué curioso, ¿no? Bueno, lo que he dicho, de que siempre hubo personas de Alemania importantes en mi vida. Pues yo en aquel entonces era amiga, vamos, que quedábamos, que salíamos juntas y que, pues eso, hacíamos experimentos en la energía de vamos a tal sitio a ver si ayudamos a algún muerto o ayudamos a no sé qué, o hacemos intercambio, yo te hago una sesión sanadora y tú me haces otra a mí. Bueno, esas cosas. Y la chamana aquella alemana también desaparecería finalmente. Porque, bueno, ella era enfermera, trabajaba en Alemania y cuando ahorraba un dinero se venía para Madrid para, digamos, hacía una doble vida. Allí trabajaba al modo alemán en un hospital y luego pues venía a Madrid a hacer los rollos chamánicos. Pero porque, bueno, estaba con un maestro hindú, además, bueno, aquí sale el tema de la India otra vez, que saldrá más veces. Y entonces el maestro hindú le había dicho que tenía que hacer un trabajo espiritual en Madrid y tal y cual. Bueno, en fin, gente original y gente creativa de esta que hay en el mundillo alternativo, que a veces te encuentras personas pues encantadoras y maravillosas, y yo pues tengo un muy buen recuerdo de aquella mujer.
pero le perdí también o sea, dejó de venir o desapareció, y como yo lo había conocido con un seudónimo chamánico, se llamaba, o sea, se hacía llamar Garmana Loba o algo así. No me acuerdo bien del primer nombre porque era hindú, algo de Garma, no sé qué, Garmana o que, bueno, algo así, y luego loba, ¿no? Por el tema del lobo animal de poder que compartíamos. Entonces, claro, yo luego cuando ella desapareció, o sea, cuando dejó de estar en el lugar donde estaba, su página de internet, que tenía una página para publicitar sus servicios como chamana, desapareció. Pues ya no la pude encontrar, porque da igual las veces que pongas el seudónimo chamánico de alguien, si no sabes su nombre y sus apellidos, ya no sabes dónde está esa persona. Y nada, pues fui perdiendo cosas así y pues nunca más. Y el tema de la partería, pues nunca más. De hecho, a veces lo quise retomar. Sí que me llegó muchísima información cuando me convertí en madre, el tiempo antes y tal, y la escribí, pero ni siquiera fui capaz de llegar a confeccionar un libro con eso. O sea, forma parte de la información que tengo como en el congelador. Está ahí como atorada. Y cuando fui madre y comprendí pues toda la labor espiritual de ayuda y de acompañamiento al parto que se podía desplegar, me planteé estudiar para doula. Dije, vale, comadrona no puedo ser, pero a lo mejor puedo estudiar para doula y puedo desarrollar una labor bonita con eso. Pero pues bueno, Anubis me advirtió, me dijo, uy, bonita, no te van a dejar. Solo te van a dejar que te ocupes de los muertos. Bueno, inténtalo si quieres, pero esto no... En fin, que sepas que la oposición y el obstáculo que haya que tú toques nada que tenga que ver con nacimientos es muy grande. No estás ahora en... Vamos, me vio verde, lo que dirían en España de uy, esto... En fin. Que uno podría decir, bueno, Anubis me estaba desanimando. Bueno, Anubis es muy realista. Lo cierto es que yo de todos modos estuve buscando la información para formarme como doula y al final es que realmente no pudo ser, pero no pudo ser no por nada, sino porque empezamos a tener mi pareja y yo con el niño un sinfín de problemas físicos importantes, problemas económicos, problemas de vivienda, tantos problemas que empezamos a deambular por diferentes partes del país como perros sin hogar, donde, bueno, molestaban en todas partes y nadie los quería, básicamente. Y claro, en esos estados, y tú con un bebé, con un niño pequeño, bueno, pues no tienes ni cabeza, ni medios, ni mucho menos, bueno, estabilidad como para decir voy a formarme como doula. O sea, que, ¿qué? O sea, espera, primero soluciona el palo que le están dando a tu familia, el palo que le están dando a tu vida. Y ya tienes bastante con sacar adelante tu familia, tu hijo y tal. Y bueno, para cuando la guerra se estabilizó, la guerra espiritual desatada en contra de mi hogar y todo esto, para cuando se estabilizó ya, quien se acordaba de lo de doula, y bueno, acabas viviendo en un punto perdido del mapa donde ni de chiste se puede hacer algo así y además ya, en fin... O sea, ya estás en otras historias y dices, bueno, ahora lo que tengo que hacer es hablar como si no hubiera mañana y contar a todo el mundo lo que he visto, porque a lo mejor me muero cualquier día y no quiero convertirme en una difunta de esas que no paran de hablar y de buscar quien las escuche. Pues como tantos santos muertos que me he encontrado, sobre todo maestros y maestras espirituales de las tribus nativas europeas que murieron sin poder legar a nadie su conocimiento, y los pobres pues andan por ahí como almas en pena porque no te puedes llevar al más allá el conocimiento adquirido en este plano. Es una ley, es una norma espiritual, y por eso pues yo he hablado como si no hubiera mañana y empecé a publicar libros, y cuando vi que no me daba suficiente para libros porque había más de lo que yo podía escribir, bueno, pues dije, vale, venga, voy a hablar, que acabo antes. Pero es como siempre por si me muero, ¿no? Entonces, bueno, cuando me sienta tranquila y sienta que he dicho todo lo suficiente de que si me muero mañana, pues vale, al menos lo más importante lo he dicho, bueno, puede que entonces algo se relaje y vuelva a considerar la idea de enfocar otra vez ese asunto de los niños que quieren nacer, las almas que quieren nacer. Pero solo será si Dios quiere.
porque a estas alturas de mi vida yo ya no se me va a ocurrir mover algo así desde mi propio yo. O sea, he visto suficiente como para saber que algunas amenazas no son en broma. He visto suficiente en estos años como para ver que efectivamente hay poderes muy malvados deseando que la humanidad no levante cabeza. Hablaré más, haré vídeos sobre sueños que he tenido, sobre las diferentes manifestaciones del mal, el mal, digamos, que se deja conocer, o sea, bueno. Y claro, pues digo, no, esto solo lo puedes mover si sale de algo muy superior, rollo creador. Pero claro, yo en aquella época, o sea, yo cuando tuve ese encontronazo con los ángeles ciegos, yo al creador ni lo había sentido. Quiero creer que el creador tiene otro plan, es por lo menos la sensación que tengo, porque siempre me llega una sensación de, lo que digo, mi Dios es jardinero, es el Dios de la vida, le gustan los niños, le gustan las flores, le gustan, en fin, mi Dios es coherente con Anubis y con Miguel. O sea, no tengo un ecosistema peleado entre sí en ese sentido. Así que bueno, quiero creer que hay esperanza y que habrá una manera, pero complicado es. Porque además, por la propia intensidad de la energía del creador, es peligroso para la vida física conectar con eso. Como ya se vio en lo que conté en el vídeo que se titula Tremenda experiencia con el creador y el día que Anubis me salvó la vida. Pues porque es peligroso y no... Lo he visto además en sueños. Yo sé que no es fácil, o sea, tienes peligro si confrontas el mal, pero también tienes peligro si te vas a confrontar, o sea, si va a venir algo más superior, o sea, una energía divina muy poderosa, muy fuerte, te puede dejar fulminado y te puedes morir fácilmente. Entonces, no es tan fácil. Lo dejo aquí, que me he alargado muchísimo. Pero era el buen día para contar esto y espero que os haya resultado de interés.